Vamos a dar comienzo a la inauguración de las jornadas Retos Fiscales de la Integración Europea, organizadas por el Área de Hacienda Pública del Departamento de Economía Política y Hacienda Pública de nuestra universidad. Antes de empezar la ronda de intervenciones, me vais a permitir transmitiros las disculpas de la vicerrectora del Vicerrectorado de Transferencia e Innovación, Ángela González, que no ha podido estar aquí hoy por motivos de agenda. Y bueno, y sin más dilación vamos a comenzar las intervenciones de mis compañeros de mesa y, en primer lugar, va a hacer uso de la palabra la profesora de Hacienda Pública y organizadora de esta jornada, Gabriela Lagos Rodríguez. Gabriela, cuando quieras. Gracias. Buenos días. ¿Se escucha con micrófono? Vamos a ver. ¿Ahora? Sí, ya. Bueno, gracias, buenos días. Muchas gracias por el uso de la palabra que me otorga. Como directora académica del Vicerrectorado, una compañera y además querida amiga, Rosario Chari, en esta casa, a la que me vais a permitir que le desee lo mejor en su nueva etapa de gestión universitaria, que recién estrena. Muchas gracias. Y sin más, lo que quiero, y además hay que ser muy breve, es presentaros estas jornadas que se titulan Retos Fiscales de la Integración en la Unión Europea, que se plantea en un contexto que es interdisciplinar, aprovechando pues las sinergias que nos permite un centro como el que tenemos nosotros, en el que se van a agrupar estudios de Derecho, de ADE, de Económicas, y que tiene como destinatarios a vosotros, que sois alumnos de todas estas titulaciones, para que os deis cuenta de esas cosas que os comentamos siempre en las aulas, de las concomitancias, de las cercanías y no de las diferencias y de las separaciones que existen entre los estudios que ofrecemos en esta universidad y en este centro. Bueno, el objetivo fundamental de estas jornadas es permitir que vosotros podáis tener una visión de la actividad de la Hacienda Pública que sea complementaria a la que nosotros podemos ofrecer dentro de las aulas. Y para ello contamos con la participación de dos ponentes expertos en las materias que van a abordar. En primer término, tenemos acompañándonos ya en la mesa a don Francisco Hernández, que es director general de Política Financiera, Tesorería y Fondos Comunitarios, cuya presencia he de agradecer doblemente, tanto por la valía de la ponencia que os va a traer como por la urgencia con la que ha debido de hacerse cargo de la misma, toda vez que la presencia del consejero, que ya sabéis estaba anunciada, pues ha sido imposible por cuestiones de agenda, que bueno, todos debemos entender, y máxime en la situación en la que ahora nos encontramos. Es un servidor público y se debe primero y antes que todo al servicio público, y bueno, aunque vosotros también lo sois, de eso estoy segura, en este caso no podía asistir. Don Francisco nos va a abordar temas que tienen que ver con la financiación europea y la incidencia que tiene sobre el presupuesto de las comunidades autónomas y en concreto de la nuestra. Y la incidencia que tiene en el sostenimiento de los gastos públicos, incluido el nuestro, incluido el de nuestra universidad. Y, por tanto, vais a ver que es un tema muy interesante. Se trata, como ya sabéis, de un tema de constante actualidad, que además con la mala situación económica que hemos tenido en los últimos años es todavía más cercana a nosotros como ciudadanos, no solamente en el papel de futuros expertos en el que os estáis formando, sino también como ciudadanos comunes, ¿verdad? En segundo lugar, luego tendremos el placer de escuchar a uno de los mejores expertos en fiscalidad que hay en este país, a mi modo de ver, que es un catedrático de Economía Aplicada, Ángel Sánchez, de la Universidad de Alicante, que va a abordar los problemas de competencia fiscal y de la respuesta que la Unión Europea da a estos problemas, teniendo en cuenta que volvemos a hablar de un tema muy, muy de actualidad. Seguro que las cuestiones relativas a fraude van a salir y que os va a resultar también tan interesante como la primera ponencia. He de terminar diciendo que esta jornada es el fruto del esfuerzo conjunto de todos mis compañeros del área de Hacienda Pública, a los cuales yo represento aquí en esta mesa y espero hacerlo adecuadamente, en especial de la profesora Carmen Selva, que es subdirectora del proyecto de innovación docente de la Facultad de Derecho,
en cuyo contexto se va a desarrollar esta jornada, y también a Jesús Cantero, profesor de Fiscalidad en el turno de tarde, como ya conocéis. Debo dejar constancia de que esta jornada no habría sido posible sin el apoyo, sin la colaboración constante del Decanato de Derecho, de la Facultad de Derecho. En representación tenemos aquí a uno de sus vicedecanos, a Tomás, al que hago agradecimiento por el esfuerzo de su presencia y al que ruego que traslade nuestro agradecimiento a Diego, al decano de la facultad. Y sin más, lo que quiero es agradecer a los compañeros, profesores presentes, a los ponentes, a las autoridades académicas y especialmente a vosotros que estáis aquí un viernes dando muestra de la vitalidad de nuestra universidad, pues vuestra presencia aquí, y espero que esta jornada sea provechosa y gratificante para todas. Y sin más, le cedo la palabra de nuevo a la directora académica, Rosario. Muchas gracias, Gabriela. Seguidamente hará uso de la palabra el profesor del área de Derecho Procesal del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público y vicedecano de Estudiantes, Movilidad Nacional y Relaciones Internacionales. Tomás Vicente Ballesteros. Cuando quieras, Tomás. Muchas gracias, querida Rosario. Bien, buenos días a todos. Yo voy a ser muy breve, solamente quería dirigirme a todos ustedes para agradecer esta jornada, a todos los que están hoy aquí, esta jornada que es hacer universidad. Y hacer universidad es algo tan bonito como venir aquí, donde los acogemos a todos ustedes, en esta Facultad de Derecho que se honra en tener jornadas, seminarios, conferencias y expertos como los que hoy nos acompañan. Por tanto, gracias en general y bienvenidos a todos. En especial, por supuesto, a los ponentes que hoy nos acompañan, al señor director general de Política Financiera de la Consejería de Hacienda, don Francisco Hernández. Le agradecemos especialmente que haga universidad con nosotros, que esté aquí con esa predisposición a enseñar y nosotros a aprender con sus palabras, y por supuesto al profesor Ángel Sánchez de la Universidad de Alicante, dos expertos magníficos que nos harán hoy vivir y aprender con ellos en este gran tema, en esta gran jornada sobre fiscalidad, un tema importantísimo, aunque luego brevemente me referiré en un segundo, porque antes quiero seguir dando las gracias. Tener jornadas de esta calidad, conferencias de esta calidad, se debe a que muchos compañeros trabajan día a día, y en nombre del decano de la Facultad de Derecho, de Diego Gómez, y de todos los que componemos el equipo decanal y el claustro de profesores, pues lo queremos agradecer expresamente, y estos actos, cuando intervenimos, yo creo que es el momento de hacerlo. Y quiero agradecer, por supuesto, a todos los compañeros del área de Hacienda Pública que han volcado sus esfuerzos en que saliera esta jornada. La profesora Carmen Selva, el profesor Jesús Cantero, la profesora Raquel Alamo, que también está aquí, que viene de Cuenca, y, por supuesto, me van a permitir que especialmente me refiera a Gabriela Lagos Rodríguez. La profesora Lagos es una incansable en la labor de hacer universidad, bien sea en una jornada donde vienen ponentes de esta categoría, como el director general de Política Financiera, pero también en jornadas que a veces pues es con estudiantes, que vienen otros estudiantes, que hacemos cosas, se tiene que hacer universidad. Y esto es, desde luego, el orgullo de esta casa, de la Facultad de Derecho. Se honra en tener estas jornadas y, sobre todo, en estar aquí, en este ámbito, en este salón de actos que compartimos con nuestros compañeros de Económicas y de Relaciones Laborales, con este escudo de nuestra universidad, el escudo moderno de nuestra universidad, que tiene las universidades históricas de Castilla-La Mancha y el escudo de nuestra comunidad autónoma. Porque también nuestra comunidad autónoma es muy importante en Europa, y esa importancia se ve en jornadas como estas. Un tema, decíamos antes, de la máxima actualidad. Esto es fundamental para todos nosotros. La fiscalidad, todos nuestros alumnos en las carreras que estáis hoy aquí, tiene una importancia fundamental, y luego aplicado a Castilla-La Mancha, a nuestra tierra, en la que esta universidad tiene esas raíces absolutamente profundas. Esta universidad nació así, para la tierra, tiene una implicación geográfica fundamental, pero conocer, saber, aprender, eso es universal. Y aquí lo hacemos. Este viernes
otros viernes y todos los que se pueda. Para nosotros es un honor, vuelvo a repetirlo. Muchas gracias también a la directora académica del vicerrectorado, a Rosario Pérez, y al vicerrectorado que se implica en todas estas actividades. Y vuelvo a repetir que para nosotros es una enorme suerte tener hoy aquí a los ponentes que tenemos. Será una suerte aprender de ellos y, sobre todo, una suerte que tengamos un aforo como el que tenemos y un público como el que tenemos, multidisciplinar, que es verdaderamente lo que hace maravilloso estas jornadas. Reitero mi agradecimiento, muchísimas gracias a todos y en nombre de la Facultad de Derecho, bienvenidos a todos y que disfruten de esta jornada maravillosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tomás. Bueno, y a continuación damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí hoy en la universidad a Francisco Hernández Hernández. Él es director general de Política Financiera, Tesorería y Fondos Comunitarios de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Bienvenido, Francisco, y tiene la palabra. Muy bien. Sí, muchas gracias, Rosario. En primer lugar, pues evidentemente agradecer la oportunidad que se nos da a la Administración de concurrir a un foro como este. Lamento, insisto en las disculpas de que el primer responsable del área de Hacienda de la comunidad autónoma, que es el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, por las razones que apuntaba antes Gabriela, no ha podido asistir hoy. Agradezco personalmente el que en su nombre pueda estar hoy aquí con ustedes o con vosotros, y agradezco igualmente a la universidad, a la UCLM, la oportunidad de que podamos transmitir a un foro como el que tenemos en este momento, interdisciplinar de varias áreas, cosas que nosotros hacemos. Gabriela, impulsora de todo esto, me comentaba el otro día un poco el perfil de lo que íbamos a tener y de cómo tenía que enfocar o qué era lo que tenía que transmitir. Tarea no sencilla. El otro ponente va a tocar un tema con bastante más morbo quizá que el que podamos abordar en esta primera parte de la jornada, y a ello me voy a emplear, después de agradecerles a ustedes también la presencia hoy, para conocer lo que estamos haciendo. Voy a tratar de reflejar en el discurso que vaya a hacer de la ponencia, pues básicamente aspectos que se relacionan con la gestión de los fondos europeos y cómo especialmente yo tengo una gestión más directa con uno de los fondos, que es el FEDER, pero vamos a hacer un repaso de los fondos estructurales europeos y el peso tan relevante que tienen estos fondos en lo que son los gastos ordinarios y de inversión que gestiona el gasto público de la comunidad autónoma. No solamente de la comunidad autónoma, sino también del propio Estado, cómo su composición y orientación determinan en gran medida las inversiones que se hacen en Castilla-La Mancha y cómo constituyen el núcleo duro de lo que es la inversión que se realiza, ¿no? Para ello me voy a apoyar, quizá a lo mejor si nos cambiamos, casi mejor. Terminamos la inauguración, si os parece, y ya damos Perfecto, paso a la perfecto. Pues yo creo que yo me metía en harina directamente. No hay Concluimos esta fase. Sí. No hay problema. Muchas gracias, Perdona, Francisco. Bueno, yo quería decir que para mí es un placer participar en la inauguración de esta jornada de retos fiscales en la integración europea, organizada por mis compañeros del área de Hacienda Pública, tan cercanos, tan amigos, Gabriela, Carmen, Jesús, Raquel. Y yo no tengo más que darle las gracias por el tema que han elegido, por la temática de las jornadas. Se trata de un tema de total actualidad, de un alto impacto y una gran repercusión en la vida económica de nuestra región. Y lo han sabido reflejar muy bien en las dos ponencias que han elegido para el desarrollo de esta jornada. Este impacto tiene que ver, por un lado, con las iniciativas europeas que a través de programas y actividades tienen un reflejo inmediato en el presupuesto regional. Eso conlleva una
gran responsabilidad a la hora de tener que gestionar ese presupuesto, puesto que implica una repercusión directa en la ampliación o en la mejora de la oferta de servicios públicos que podemos disfrutar los ciudadanos castellano-manchegos. Por otro lado, la armonización hacia Europa implica cambios en la normativa fiscal que también influyen en nuestro día a día como contribuyentes y como empresas en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, yo tengo que dar las gracias, como decía Tomás, la organización de estas actividades a los profesores nos permite pues tratar temas actuales, temas específicos, de forma mucho más concreta, de forma mucho más profunda. Nos permite traer expertos del nivel de los expertos que nos van a acompañar hoy. Y esto, pues, en la programación docente que tenemos en el día a día en las aulas no es posible. Por lo tanto, no me queda más que agradecer a mis compañeros de mesa su presencia hoy aquí, puesto que eso supone y eso representa que están totalmente implicados y comprometidos con el aprendizaje y con la formación continua de nuestros estudiantes, que sois vosotros y que sois quienes tenéis que disfrutar de todo esto. Todos lo tenemos que hacer, pero vosotros todavía más. Sin más dilación y con la seguridad de que va a ser provechosa para vosotros, pues damos por inaugurada esta jornada. Y ahora sí damos paso a la primera ponencia a cargo de Francisco Hernández, que nos va a hablar sobre Europa y el presupuesto en nuestra comunidad autónoma en Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias a todos. Vamos a seguir un esquema, apuntaba de manera genérica antes de lo que íbamos a tratar. Vamos a abordar lo que es la política de cohesión, vamos a referirnos cómo encaja nuestra región dentro de un principio que recogen los reglamentos europeos y, por supuesto, el Tratado de la Unión. Vamos a hacer una referencia al periodo en el que nos encontramos dentro de la historia ya no corta de la Unión Europea y qué papel han tenido los instrumentos que sean financieros destinados a llevar a cabo la política de cohesión. Vamos a ver cómo se hace la asignación espacial de esos recursos, cuáles son los principales instrumentos financieros. Yo apuntaba antes que especialmente era de mi área de conocimiento y de gestión el FEDER, pero hay otros. Repasaremos por encima las características y estructuras de los mismos. Hablaremos de lo que es concretamente los instrumentos, cómo se canalizan a través de los programas operativos, que es el marco plurianual por el cual esa estructura financiera que se ejecuta con los fondos, con estos fondos, se lleva a cabo. Es durante el periodo, como viene reflejado en el índice 2014-2020. Vamos a hacer una referencia a cuáles son las debilidades de esa política de cohesión, cómo nos puede favorecer, que es lo que vamos a presentar en la primera parte, en todos los puntos, y cómo también tiene algunos elementos que van en contra de regiones como la nuestra que pueden estar perjudicándonos, aunque el saldo claramente es positivo. Luego, finalmente, haremos una referencia a lo que no es estrictamente un fondo de subvención, sino que es un plan por el que se pretende reactivar la inversión en Europa, que se conoce como el Plan Juncker. No tiene que ver con dotaciones presupuestarias, pero sí con reactivar la inversión en Europa. Pasamos. Hacía referencia a la política de cohesión, pero ¿qué es esto? Tendríamos que decir que una referencia genérica, estamos en el campo académico y hay algo que probablemente se puede poner encima de la mesa y tiene que ver con el movimiento. El libre mercado asigna los recursos de una manera eficiente desde el punto de vista de mercado, pero se producen asimetrías en el espacio. Cuando la inversión fluye a determinadas zonas, pues podría decir
En este momento está creciendo la formación bruta de capital de inversión en Europa en determinadas regiones ya muy ricas. Si probablemente no hiciéramos ninguna intervención en ese flujo, nos encontraríamos con una diferencia estructural, una diferencia de riqueza entre determinadas zonas de Europa que se acentuaría y no permitiría en el largo plazo ni un crecimiento armónico, ni probablemente una maximización del Producto Interior Bruto a largo plazo. Necesitamos corregir esas perversiones que genera el mercado puro y duro y necesitamos poner en marcha algo que permita que regiones menos desarrolladas se desarrollen y al final sean capaces de potenciar el mercado único europeo, que es lo que tiene que crecer. Hay alguien que pone dinero y alguien que lo recibe, pero ese que pone dinero estima que con la financiación de las zonas menos desarrolladas finalmente van a demandar los productos que se producen en esas zonas más ricas. Bueno, esto así es una manera muy simplificada de decir que en Europa se es consciente desde el primer momento en los tratados fundacionales de esas diferencias de estructura que existen en el espacio europeo. Y se pone en marcha una política de cohesión, una política que en general pues, pretende reducir las disparidades que hay entre unas zonas muy ricas. La City de Londres es muy rica, Hamburgo, Milán. Incluso en España, determinadas zonas como Madrid no tienen el nivel de crecimiento en general que podemos observar en regiones como la nuestra y mucho menos, como vamos a ver a lo largo de la exposición, en zonas como Extremadura o, y si nos fijamos en núcleos más concretos, Cádiz, Melilla, etcétera. Entonces, uno de los objetivos en una Europa 27 en este momento es corregir esas deficiencias que produce el mercado y reducir las disparidades regionales para reforzar la economía y cohesionar social y territorialmente el espacio europeo. Reducir esas diferencias que se presentan entre regiones. Para ello se dota de unos instrumentos financieros que van a ser objeto de comentario, como decía, básicamente vamos a mencionarlos otra vez, el FEDER, el FEDER es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y hay otros fondos de cohesión. Y hay un gran instrumento financiero que no sirve para subvencionar, pero que es un banco que facilita la inversión en Europa, que tiene entre sus objetivos promover el desarrollo de las regiones, que es el Banco Europeo de Inversiones. Si hacemos un mapa de esa situación asimétrica que tiene las distintas regiones de Europa, podemos ver una foto en la que se observa pues ese mapa europeo por colores. Podemos observar que respecto a un ratio de PIB por habitante hay unas diferencias, el PIB medio de Europa. Podemos diferenciar las regiones como aquellas que están por debajo del 50% de ese PIB per cápita y aquellas que están por encima de ese PIB per cápita. Aquí se ha dividido, como pueden observar en la escala izquierda, tramos de menos de 50 de ese PIB per cápita, entre 50 y 75% del PIB per cápita medio europeo, 75-90, 90-100, 100-125 y más de 125. Esa foto, si se repite, se modifica con el paso del tiempo y como podemos observar frente a la anterior, en la foto de colores de 2013 ya algunas regiones han cambiado. Estamos viendo, por ejemplo, no solamente las de España, sino aquellas que pertenecen al este europeo, que están más deprimidas, pues tienen un nivel de corrección y están elevando su nivel de PIB per cápita y reduciendo la situación que tiene. Es verdad que hay muchas situadas en el borde que dan lugar a un cambio de color, pero no realmente un cambio cualitativo. Esta es una situación que se refleja, pues, efectivamente, en esas disparidades y que justifica, como decíamos, la política de cohesión. Hay una estrategia en Europa para desarrollar un modelo concreto de crecimiento en la convergencia. Yo creo que es claro que no
se pretende que el crecimiento sea producto de una burbuja, de un crecimiento precario sometido a un ciclo, sino que sea un crecimiento estable, sostenido. Y hay un marco que se fija en Europa, que es la Estrategia 2020, que nace en 2010, pero que tiene un horizonte temporal de 2020, en donde se pretende dedicar a esa política de cohesión 1/3 de la inversión con el que se manejan los presupuestos de la Unión Europea. Pretende movilizarse una inversión de 351.800 millones de euros para destinar a políticas que defiendan un modelo especial de crecimiento que se quiere implantar en Europa. Queremos que sea un crecimiento inteligente, queremos que sea sostenible y que sea integrador. Inteligente porque, evidentemente, tiene que estar soportado en el conocimiento, tiene que estar basado en una diferenciación de esta zona. No vamos a competir con países que tienen un nivel de conocimiento más bajo y que tienen que recurrir para entrar en el comercio mundial a unos precios y salarios muy baratos. Si uno apuesta por un crecimiento con conocimiento, esa dependencia y la estabilidad es mucho más segura. Es sostenible porque, evidentemente, los recursos de los que se hacen uso deben de perdurar en el tiempo y debemos de cuidar el medio para que se produzca. E integrador en la línea que comentábamos antes de la política de cohesión que se sigue en Europa. Lo hemos explicado, crecimiento inteligente significaría el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y en la innovación. Crecimiento sostenible significaría la promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde, respetuosa con el medio ambiente y que a la vez sea más competitiva. E integrador, que se busque, como decíamos, la cohesión social y territorial de los 27 países que conforman la Unión Europea. Esto se traduce en unos objetivos concretos en materia de empleo, en materia de I+D, en materia de esto que decíamos de medio ambiente, en materia de formación y educación y de lucha contra la pobreza y exclusión social. Se marcan, como pueden o podéis observar en la documentación que estamos viendo, en la diapositiva, en el primer lugar, el empleo se fijaría, queremos unos niveles altos de tasa de actividad y de empleo en nuestra economía. Pues se fija emplear el 75% de las personas entre 20 y 64 años. Queremos destinar al conocimiento que comentábamos, a la I+D, a la investigación y el desarrollo, más del 3% del PIB que se genera en la Unión Europea. Estamos en unas tasas muy por debajo y es un objetivo loable, pero que evidentemente va a marcar esa diferencia de nuestro modelo respecto a otras zonas de la economía global. Queremos, respecto al cambio climático y la sostenibilidad energética, algo que se refiere como la regla del 20, ¿no? Una reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, la obtención de un 20% de la energía de fuentes renovables y el aumento de la eficiencia energética en un 20%, ¿no? Entendemos que esto contribuye en esa línea que comentamos a la sostenibilidad y al el respeto con el medio ambiente. Respecto a la educación, es un pilar básico, evidentemente, para poder decir que nosotros queremos una economía basada en el conocimiento. Tenemos que tener ese conocimiento y tenemos que buscar rectificar unos indicadores que están presentes en todo momento en la programación, lo vamos a ver dentro de un momento, que se realiza orientada a obtener fondos de la Unión Europea. Tenemos que reducir la tasa de abandono escolar temprano por debajo del 10%. Y que al menos un 40% de las personas, cogemos un tramo de edad también como indicador, entre 30 y 34 años tengan completados estudios terciarios. Finalmente, también resulta obvio de todo lo demás, la parte pasiva es reducir como mínimo 20 millones de personas, al menos,
en situación de pobreza y exclusión social o con riesgo de padecerlas, que se reduzcan estas cantidades, que se reduzca en esta cantidad. Esto conformaría el modelo y la orientación que se le va a dar al impulso de las inversiones que vienen de Europa. ¿Cómo se articulará? Pues hay unos principios bajo los cuales se va a actuar y se está actuando ya, como vamos a ver un poco más adelante. Hay una concentración. Hasta ahora, pues prácticamente los países en lo que eran los modelos de financiación que se han seguido y programas plurianuales de financiación de las administraciones públicas, había una libertad grande a la hora de invertir, pero la exigencia de caminar en una dirección de un modelo singular para Europa de crecimiento nos obliga a que haya una concentración en la inversión, que haya una concentración temática en los ejes donde se realiza la inversión que proviene de los fondos estructurales. Concentración de la inversión en las zonas menos desarrolladas y concentración de gasto por ejes. La programación se va a articular a través de programas nacionales, pero también regionales. Veremos los programas que nosotros desde Castilla-La Mancha estamos desarrollando y cómo funcionan esos programas y cómo se incardinan dentro de los presupuestos de la comunidad autónoma. Otro principio es el de cooperación. Todo lo que se está haciendo actualmente no se hace desde un despacho gris de un funcionario con manguitos, sino que se hace con una gran participación de los agentes sociales, económicos y sociales, que opinan respecto a los objetivos que se plantean para la región. Esta incorporación de todos estos agentes de manera continua, os puedo decir que tenemos un comité de seguimiento del programa operativo de Castilla-La Mancha, que vamos a ver lo que es eso dentro de un momento, para el día 19, y ahí están organizaciones no gubernamentales, ecologistas, distintos niveles de la Administración, opinando con sus sensibilidades particulares cómo se tiene que orientar el gasto y cómo se ejecuta y cómo, si tienen que disentir de la manera que se está haciendo, proponer para que se tengan en cuenta sus convicciones y sus orientaciones en cuanto a la inversión. Adicionalidad. Otro tema relevante que hay que decir de esto es que no son subvenciones completas las que vienen de Europa al 100% que se implementen en la región, sino que requieren de un nivel de complementariedad. Necesita aportar recursos propios de la financiación ordinaria de la Administración adicionales a los que vienen de Europa para formar el montante de la inversión. Estos principios presiden la política como se lleva a cabo, tal como se lleva a cabo. Las novedades respecto a periodos anteriores, hablábamos ya alguna de ellas, la concentración de las prioridades de la Europa 2020. La concentración es que no queremos trabajadores de la construcción ni camareros, queremos técnicos cualificados en nuestra economía. Para conseguir esto tenemos que concentrar recursos en que nos salga este tipo de perfil de inversión. Hay otra cosa que el sistema de programación que tenemos, que es un sistema singular, flexible, no se parece a los planes quinquenales del modelo soviético en absoluto, sino que estamos hablando de algo que se puede acompasar, pero que tiene premios y castigos. Hay una recompensa por rendimiento a través de reserva. Si no somos capaces de ejecutar convenientemente los recursos que tenemos programados, tenemos penalizaciones. Esto es relevante por lo que vamos a ver más tarde. Cuesta ejecutarlo con el nivel de restricción de carácter presupuestario que tenemos. Pero tenemos que saber aquí que en los planes, el que ejecuta bien se lleva todo el dinero, el que no ejecuta bien puede tener penalizaciones y repercutir en su región. Hay un apoyo a la programación integrada, o sea, aquella convergencia de instrumentos financieros. Hemos hablado Fondo Social, el FEDER, FEADER, ahora vamos a ver qué es esto. La convergencia de distintos instrumentos financieros
produce un efecto acumulativo, produce sinergias que también se recogen en la manera de ejecutar estos proyectos. Orientación a resultados. Partimos de unos indicadores, decía que entre todos, en ese planeamiento colaborativo, entre todos fijamos unos objetivos, marcamos unos indicadores de arranque, hacemos una foto y decimos cómo estamos en este momento y cómo queremos estar. Las inversiones que se realizan, que vienen a través de subvenciones de Europa, tienen que permitirnos llegar a los objetivos que nos marcamos. Si yo digo que tengo un consumo de energía X hoy y quiero reducir mi consumo de energía, por aquello de la sostenibilidad, o quiero aumentar mi PIB per cápita, o quiero mejorar mi ratio educativo, o quiero hacer algo, hago una foto de cómo tengo la situación ahora y cuál fijo el objetivo en el periodo de programación. Eso es la orientación a resultados. Todo, evidentemente, marca el refuerzo de la cohesión territorial, y hay un elemento que yo creo que es más retórico que material, que es la simplificación administrativa, que teóricamente pretende hacerse con descarga burocrática. No, estos programas son pesados desde el punto de vista de la gestión y requieren mucha dedicación, muchas horas para sacarlos adelante. Yo creo que tiene sentido, pero ciertamente son pesados. Por dar una segunda vuelta a lo que estábamos contando de esa situación asimétrica que tenemos en Europa en cuanto a las economías, se definen 3 niveles de regiones menos desarrolladas, regiones en transición y regiones más desarrolladas en función del porcentaje del PIB per cápita que tiene cada región. Se hablaría de regiones menos desarrolladas del PIB, aquellas que están por debajo del 75% de la media europea. Regiones en transición, las que están entre el 75 y el 90, y regiones más desarrolladas, aquellas que tienen un PIB per cápita superior al 90% de la Unión Europea. Esto determina que tengamos un mapa, ya no con la estratificación que veíamos al principio, sino que podéis observar cómo cambian los colores, cómo se orientan esa parte de menos desarrollo, regiones menos desarrolladas, hacia el este de Europa, pero que también tenemos en la península. Tenemos Extremadura y buena parte del territorio portugués en esa situación. Eso les va a permitir, como vamos a ver, acceder a unos niveles de monitorización de lo que están haciendo, de subvención y de inversión mayor que el resto de Europa. Los recursos fiscales, en materia de gasto, cada vez son más reducidos. Comentábamos antes, mencionaba el plan Juncker. Estamos migrando de una política de gestionar inversiones vía presupuesto y subvenciones a que las inversiones las proporcione el mercado. Entonces, ese periodo de transición pasa porque los programas operativos, había un programa operativo, un programa plurianual por el cual se canalizaban las inversiones en el periodo 7-13, 2007-2013, teníamos más subvenciones que llegaban a Castilla-La Mancha de las que llegan en el nuevo periodo de programación, que vamos a ver que es el 14-20, 2014-2020. Entonces, hay menos recursos por la necesidad de ajustes fiscales. Y eso se traduce en todo esto de la política de cohesión que estamos comentando y que, como veis, al territorio de Castilla-La Mancha nos sitúa en esa región intermedia de transición, en ese intervalo del 75 al 90% del PIB en términos de renta o de PIB per cápita en Castilla-La Mancha respecto a la media europea. Es verdad que estamos muy pegados al 75. Nuestra realidad no es que estemos en el 90, sino que estamos en el borderline del 75. Algunas veces lo pasamos en función de la estadística, ¿no? Lo cual nos acerca a ese escalón último, pero si tenemos unos crecimientos más altos, que se supone que deben de tener estas regiones que tienen más recursos, hay esto que comentábamos al principio, que una mejora en el nivel de convergencia. Bueno, una distribución, no me quiero entretener demasiado en esto. Principales instrumentos financieros, los hemos comentado. Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para llevar a cabo las inversiones, se canalizan a través de un fondo de carácter espacial regional, orientado sobre todo a la financiación de las empresas. Fondo Social Europeo. El Fondo Social Europeo
pone la atención, ya no es tanto uno más generalista, sino que se focaliza en el empleo y en la formación. Un fondo de cohesión que lamentablemente ya no tenemos para España, son fondos que tienen que ver con las primeras etapas de capitalización de las economías menos desarrolladas de Europa. Entonces, ese fondo de cohesión pues, lleva aparejado mucho hormigón, mucho cemento, y en España se supone que estamos en una época distinta, que nuestro nivel de crecimiento hemos pegado un tirón para arriba y ya no necesitamos esto, que otros países como Rumanía, Bulgaria, Polonia están haciendo más uso de ese fondo. Hay un fondo en el campo agrícola, este sí que nos llega macizo a una economía como la nuestra, con claro carácter agrario. No es muy sofisticado, pero está centrado y potencia las características de una región como la nuestra. Hay un fondo que sí que nos resulta muy ajeno, por razones obvias, que es el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Los dos primeros serían los estructurales y con el resto constituirían los fondos de inversión, estructurales y de inversión, que se manejan para la consecución de los objetivos que comentábamos al principio. Hay una asignación muy concentrada en el FEDER y en el Fondo Social Europeo, que constituyen el 96%, y mucho menos para el resto de los fondos, el Fondo de Cohesión, y hay otro fondo para la iniciativa del empleo juvenil, que es claramente marginal. Bueno, hay unas regiones ultraperiféricas que claramente tienen unos niveles de desarrollo inferiores al resto de lo que es el continente europeo. Estos son regiones, restos de antiguas colonias de países europeos que, bueno, están integrados y reciben su financiación también. Los objetivos de la política de cohesión en el periodo en el que nos encontramos son, hablaba de la concentración temática, esa concentración temática que incide en un modelo especial para el desarrollo en Europa, es la inversión y el crecimiento del empleo. Ahí se concentraría, son los fondos FEDER y Fondo Social Europeo, y otros que pertenecen a la cooperación territorial, que estaríamos hablando más de una cohesión en genérico, ¿no? La concentración, las líneas en las que, voy a enumerarlas brevemente, en las que se puede articular y canalizar la inversión, están marcadas por distintos objetivos temáticos o ejes de inversión. El fortalecimiento de la investigación y desarrollo, la I+D+I, la mejora del acceso al uso de la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación, estos son redes informáticas, el uso de las TIC, la mejora de la competitividad de las pymes, es un tercer eje, el apoyo de las economías bajas en carbono, lo que decíamos, este es un objetivo claro en Europa, por esa sostenibilidad del medio ambiente. El fomento y adaptación al cambio climático y gestión de prevención de riesgos, lo mismo. Hay mucha preservación y protección del medio ambiente y fomento de la eficiencia de recursos. Nosotros aquí hemos metido en este eje en concreto buena parte de las necesidades de infraestructura de agua que tenemos. Otro eje sería mejora de las infraestructuras de redes. Aquí están en carreteras. Nosotros estamos en una etapa que nos cuesta mucho seguir incidiendo en inversión en infraestructura de carreteras. Ahora se concentran en el Estado, invierte mucho en la parte de fondos FEDER que maneja en el AVE, pero en carreteras mucho menos. Fomento del empleo, en fin, hay una serie de objetivos temáticos que, distribuidos por países y viendo digamos, diferenciando lo que son las regiones menos desarrolladas, las en transición, las ultraperiféricas, las más desarrolladas y los fondos que maneja el Estado, pues podemos ver en creo que es la 9ª fila, cuál es la distribución que a España le corresponde para regiones menos desarrolladas. Hemos visto que aquí estaba Extremadura en la última revisión que se ha hecho, regiones en transición donde se encuentra Castilla-La Mancha, y las más desarrolladas, ¿no?, que se llevan, hemos visto casi un mapa bastante repartido en el caso de España. Esto da lugar a que aparezcan esos 25.000 millones, ¿no?, de euros que tenemos, que es una cantidad muy relevante en el contexto europeo,
pero que también podemos apreciar que regiones como Polonia o como Rumanía están recibiendo fuertes recursos, especialmente Polonia por las características poblacionales que tiene y que claramente han desplazado a lo que hasta ahora había sido la que más se estaba llevando, que era España, por las razones que comentábamos, ¿no? Y que veíamos también. Tendremos que haber puesto un mapa para ver cómo estaba bastantes años antes, ¿no? Si nos remontáramos al 86, cuando entramos en Europa, veríamos que todavía esa divergencia en renta era muy superior. Para la programación y la aplicación de la política comunitaria hay distintos niveles que operan, y aquí vamos a aterrizar ahora en la comunidad autónoma. El nivel europeo, el nivel nacional, que simplemente santifica y concentra el caso para España de lo que supone la política que desarrolla la Unión Europea, el marco estratégico común que define la Unión Europea y la implementación de sus fondos. Hay un acuerdo de asociación de Estado de España en el que dice cuáles son las características de nuestro país y por dónde deberían de canalizarse las inversiones. Y luego hay finalmente unos programas operativos, que los hay sectoriales y pluriregionales, y los hay también regionales. Y además constituyen la parte más importante, como decía al principio, de la inversión en nuestro presupuesto. Córtame cuando veas que voy. Bueno, sigo en la implementación de esas políticas. Veríamos que hay una elaboración de presupuesto europeo, veríamos que hay unos acuerdos de asociación del Estado español, hay una elaboración de programas operativos, que es como las regiones actuamos y planificamos por el periodo plurianual en el que nos encontramos, como veis arriba, 14-20, 2014-2020. Hay unos compromisos anuales, o sea, ese marco plurianual se concreta en un gasto anual que afecta a los programas operativos y que afecta a los presupuestos con los que se ejecutan esos programas operativos. Y luego, finalmente, pues está ahí pues un proceso que se llama certificación, una solicitud de fondos y un decalaje bastante amplio entre que uno hace una solicitud de reembolso de fondos y que finalmente paga la Unión Europea. Es muy largo. Y también genera problemas de gestión a la propia comunidad autónoma. En concreto, en el área en la que yo trabajo, que es la política financiera de la Junta, necesita financiar a corto también esa gran distancia que existe entre que uno realiza la inversión y adelanta el 100% de lo que requiere un proyecto de gasto y recibe un retorno que, como vamos a ver, en nuestro caso particular de Castilla-La Mancha y para todo lo que son fondos estructurales, es el 80% de la inversión realizada. Nos van a subvencionar, nos van a ayudar con el 80% de la subvención. Esto obviamente facilita las inversiones y hace que las inversiones que puedan desarrollar las administraciones públicas se orienten por la vía de utilizar los fondos europeos, que tienen un retorno de subvención del 80%, más que utilizarla por vías, vamos a decir, recursos ordinarios o propios de la financiación de la comunidad autónoma. Si vemos aquí un primer fondo, el FEDER, vemos que para Castilla-La Mancha ese 80% del que estamos hablando, que recibimos, constituye para ese periodo 2014-2020 535, casi 36, 535,6 millones de euros. Están subrayados para compararlos con otras comunidades. Andalucía, por ser muy grande y tener mucha gente, es la que más se lleva. Veis que multiplica por más de 4 los recursos que recibe Castilla-La Mancha. Cataluña es más rica, pero hay una ecuación compleja que determina cuál es, en función de la población y en función de la renta, cómo se distribuye esto. Y Extremadura, que es más pequeña que nosotros, pero sin embargo tiene, como veíamos antes, ese indicador de renta o de PIB respecto a la media europea, lo tiene bastante peor y, por tanto, recibe más recursos. También respecto al Fondo Social Europeo, ese que decíamos que se preocupa del desempleo y de la formación, recibe vía subvenciones en Castilla, vamos a recibir en este periodo 189,5 millones de recursos para atender esas necesidades. También están subrayadas otras regiones para que veáis, os hagáis una idea. Aquí el componente de distribución tiene en cuenta esa situación de desempleo en mayor medida.
por lo tanto, tal como juega en la ecuación de reparto, pues da lugar a que tengamos esa diferenciación que nos supone para las mismas comunidades. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid es muy grande, pero tan grande, pero que no recibe en proporción los recursos vía Fondo Social Europeo. Vamos a ver lo que pasa con el Fondo Agrario. Con el Fondo Agrario, ahí sí, ahí sacamos una foto estupenda. Tenemos superficie para regalar y superficie en explotación agraria muy importante. Si nos comparamos con otras zonas como la propia Extremadura, Galicia o Andalucía, veis, ya nos acercamos mucho más a la propia Andalucía, que en territorio y en población sobre todo es mucho más grande que Castilla-La Mancha. Si hablamos de todo, hemos hablado de Europa, España y de Castilla-La Mancha. ¿Cómo se canalizan? Hemos visto que se canalizan a través de programas operativos la inversión. Programas operativos es la planificación plurianual que para ese periodo 14-20, que es el que afecta a Europa, sirve para canalizar la inversión. Este fondo de carácter, digamos, más amplio, que es el FEDER, ¿cómo se concreta en Castilla-La Mancha o cómo lo tenemos? Bueno, pues yo diría que aquí la necesidad de la concentración temática para que el modelo de inversión en Castilla-La Mancha sea basado en esa economía del conocimiento y que se tenga el respeto al medio ambiente, hace que de los ejes que comentábamos antes, de los objetivos temáticos, concentremos en los 4 primeros que hemos hablado de la I+D, que sería el 1, el primero que veis a la izquierda, las TIC, que sería el 2, el 3 sería las pymes, la subvención a las pymes, y el 4 sería la economía baja en carbono. Eso sintetizando mucho cómo se llaman. Eso constituye, de esos 535 millones que hemos visto antes que recibiríamos como subvención, se concentrarían en esos cuatro ejes la mayoría de la inversión. En nuestra comunidad, como vamos a ver, si no recuerdo mal, lo vamos a ver adelante, en nuestra comunidad autónoma, por las características que tenemos de región en transición, la propia reglamentación de la Unión Europea nos exige que ahí se concentre más del 60% de la inversión. En nuestro caso concreto se concentra casi el 72% en esos objetivos. O sea, estamos metiendo toda la inversión ahí y nos estamos olvidando, por ejemplo, de algo que en Castilla-La Mancha había sido el núcleo duro de la inversión, carreteras. No hay carreteras. Aquí no hay carreteras en este periodo. Las carreteras, si las queremos pagar, las tendremos que pagar con los recursos propios de la financiación ordinaria de la comunidad autónoma, pero no lo vamos a pagar con esto que constituye la parte más importante de la inversión en términos presupuestarios, el capítulo 6 de la inversión de la comunidad autónoma. Entonces, aparece otro eje que no podemos dejar de utilizar, que os he mencionado muy brevemente y muy rápidamente también. Esto es mucho más largo de todo lo que os estoy contando, que son infraestructuras de aguas. Todo lo que es el abastecimiento y depuración de aguas, todavía hay que hacer cosas en Castilla-La Mancha y hay que hacer cosas relevantes. Pues hay una concentración importante. No nos va a dar tiempo a verlo, pero aquí estamos explorando algo que en terminología de la Unión Europea son las PPPs, que es la colaboración público-privada. Estamos tratando de, es un término muy inexacto, externalizar o sacar para que un privado ejecute esas obras, porque entendemos que hay mercado para que esa colaboración público-privada, que son concesiones administrativas, que se ejecute la parte de infraestructuras de agua, se pueda ejecutar a través del mercado, a través de privados. Bueno, esto, como os decía, este 72% de los 4 ejes que el diagrama de la derecha refleja, pues constituye la mayoría de la inversión que tenemos prevista. Si lo expresamos en un cuadro y lo cuantificamos, esas cantidades, como podéis ver, constituyen proyectos de inversión que pueden llegar hasta 669 millones, deberían llegar a esa cantidad. Os decía, había un marco de rendimiento que podría hacer que fuera menor esa cantidad si no ejecutáramos bien los recursos, pero esa concentración del eje 1 I+D, eje 2 TIC, 3 innovación en las empresas de la región, 4 lo de
economía baja en carbono, que ahí tenemos puesta parte de la inversión. Eso es un poco críptico, pero es lo que es mejoras, aislamientos, todo lo que significa mejorar la eficiencia energética. Hay una buena parte de esa inversión recogida ahí. El eje 6, conservar y proteger el medio ambiente, es lo que os he contado de agua, invertir en educación y formación profesional. Asistencia técnica es una parte para dedicar a consultoría que pudiera necesitarse para eso, ¿no? Se desagrega, no os voy a contar esto porque si no me extiendo mucho. Sí que os quiero comentar el Fondo Social Europeo, aunque hay 3 ejes prioritarios, sigue la misma regla. Hay una normativa que es aplicable, es otro de los avances que se han producido en Europa, que es que prácticamente el mismo marco normativo rige para los distintos fondos europeos. Aquí hay 3 ejes prioritarios que podéis comprobar que reciben financiación, el 80% financiación comunitaria, segunda, tercera columna, la parte de aportación pública, el 20%, lo que aportan los recursos de la comunidad autónoma, que van a dar lugar a una financiación para atender el fomento del empleo sostenible y la calidad de la movilidad laboral, luchar contra la pobreza y la inversión en educación y también la asistencia técnica, de 236 millones en el periodo 14-20. Vuelve a expresarse más o menos con esta información que os presenta la diapositiva distinta, en donde se distingue la aportación que viene como ayuda comunitaria de la que tiene la Junta. Esto se divide en distintas actuaciones que tampoco vamos a comentar. Y sí que quiero pasar al FEADER. Esto es el Plan de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha, ¿no? Este fondo, hablábamos que es el fondo agrario, el que focaliza la inversión en la mejora, en la innovación de nuestras explotaciones. Y también se divide, como veis, en distintos objetivos temáticos: la transferencia de conocimientos e innovación, viabilidad y competitividad, organización de la cadena alimentaria, los que ahí vienen, ¿no? Entonces, esto se manifiesta y, como veis, da lugar, sumando lo que son ayudas comunitarias más la aportación del 20% de la comunidad autónoma, a una movilización de cerca de 1.500 millones de euros durante el periodo 14-20. Es una cantidad muy relevante y que evidentemente hay que gastar bien también y no perder ningún recurso, porque los pierde la comunidad autónoma y los perdemos en riqueza. Quería, para ir prefinalizando, hacer referencia a las debilidades que tiene la política de cohesión, ¿no? De alguna manera hemos hecho referencia ya a ellas. Hay muchas exigencias reglamentarias. Aquí estamos realmente con unos recursos muy pequeños para atender a toda esta exigencia de programación que esta arquitectura de la Unión exige para poder implementar estos instrumentos financieros, ¿no? Es superior a la que teníamos en periodos anteriores, y esto nos exige, pues, hacer una labor de planificación que evidentemente a aquellos que estéis interesados por esto, va a requerir no solamente de funcionarios que se dediquen a esto, sino de mucha consultoría también para determinados aspectos concretos, que se hacen documentos que se llaman due diligence, para poder elaborar cosas que se nos piden. Los indicadores, la necesidad de cada uno de los ramos en los que estamos tocando de formalizar y testar de manera muy precisa lo que tenemos, exige conocimiento y aplicación. Esto es relevante que lo tengáis en cuenta. Hay un retraso en la aplicación efectiva de los sistemas de gestión y control. Estamos en este momento, este es un tema muy técnico interno, omito, la aportación de los sistemas informáticos que nos debería permitir ejecutar parte de los fondos que tenemos no ha sido liberada todavía por parte del Ministerio. Nosotros, en cualquier caso, estamos trabajando para poder ejecutar lo que tenemos. Pero sí que quería hacer, y era lo más relevante en un contexto como el actual, hacer referencia al entorno presupuestario restrictivo que tenemos. Conciliar la política de impulso de gasto para realizar todo esto, que hemos estado viendo estos distintos fondos que movilizan montones, ya hablamos de miles de millones, ¿no?, durante este periodo, o 2.000 millones. Todo esto requiere de un gran esfuerzo
de que el modelo de financiación que tenemos nos permita financiarlo, pero tenemos una pinza muy importante, tenemos unas restricciones de carácter presupuestario que nos dejan nuestros capítulos de inversión muy mermados. Tenemos que atender objetivos de déficit fijados, hoy están diciendo que es el 0,7, ayer era el 0,3, pero bueno, en cualquier caso son objetivos muy exigentes que generalmente perjudican a las inversiones. ¿Por qué? Porque en gran medida en los presupuestos de las administraciones, especialmente la autonómica, de la que yo puedo daros datos por proximidad, más me comprometo con su certeza, más del 90% están comprometidos. El tener competencias en materia de educación y en materia de sanidad y en materia de bienestar social cubre un espectro muy relevante de nuestro presupuesto y nos queda muy poco para invertir. Eso quiere decir que o le damos una solución financiera a cómo adelantar estos fondos, cómo poner ese 20% y cómo generar recursos para financiarlo, o realmente colapsa, se pierde y además lo perdemos todos, ¿no? Y no conseguimos esa retórico que comentábamos, que eran esos grandes principios fundacionales de la Unión Europea. Tenemos un problema de implementación. Si estamos siendo muy estrictos por la vía del control del presupuesto o no estamos, por ejemplo, podría sencillamente hacerse, no computan para el déficit los fondos estructurales. La financiación que uno recibe para atender estos fondos no computa. Es verdad que nosotros tenemos una financiación alta, pero nuestra economía, la economía regional, es una economía, no es potente, no tenemos, no generamos unos ingresos. Nosotros hay los ingresos en economías más maduras son muy inelásticos a la baja. No se está produciendo cuando hay un cambio de ciclo una gran variación fiscal. En Castilla-La Mancha sí que se produce. Entonces, estos son elementos que nos convierten en una especie de pinza, ¿no? Por una parte, tenemos que estimular la inversión y el crecimiento para atender a esto, y por otra parte tenemos que atender, esto requiere otra ponencia, tampoco me voy a extender, pero bueno, esta es una cosa que sí que quería en cualquier caso comentaros. Y hablar también de la dificultad de lo del marco de rendimiento. O sea, programar. Nos podíamos encontrar con la paradoja consecuencia de lo anterior, que en la medida que la necesidad de cumplir objetivos de déficit puede llevarnos a no alcanzar los objetivos de inversión en los periodos de examen. Nosotros tenemos en 2018 que dar cuenta de la situación en la que se encuentran los fondos, la ejecución de los fondos. Y si no hemos ejecutado suficientemente, perdíamos esos recursos que decíamos. Ese marco de rendimiento, dice, no lo has hecho mal, vas a perder, en nuestro caso, cerca de 40 millones de euros. No nos podemos permitir eso. El modelo, somos capaces de gastarlos y el modelo no nos puede estrangular en su propia formulación. Eso quiere decir que nosotros deberíamos de tener facilidad para alcanzar esos objetivos. Bueno, yo quería apuntarlo, tampoco esto, como digo, requiere meter algún cuadro más y entrar más en esto. Y finalmente, solamente una gráfica para explicaros el plan. Europa, os decía al principio, con esto concluiré, estaba en la idea de fomentar la política de cohesión y fomentar la inversión y el crecimiento, pero se constata una realidad, y es que ha habido una caída de la inversión. Si se considera razonable, como dicen en Europa, una senda, que es esa banda ancha azul, de crecimiento de la formación bruta de capital, de la inversión, en un ratio que es aproximadamente el 21-22% del PIB, en Europa ha caído desde 2009 estrepitosamente esa inversión. Como veis, la curva azul fina ha caído mucho. Entonces, la necesidad de articular una política fiscal, no incurrir en esos déficits que bueno, están muy demonizados en Europa. Aquí hay distintas sensibilidades, pero insisto en que no me voy a meter en ese jardín hoy. Veis que estamos muy lejos en cuanto a la curva esta, estamos muy lejos, nos estamos despegando de lo que debería de ser la línea de tendencia en la que nos moveríamos. Aquí surge el nuevo presidente de la Comisión, Juncker, dice, bueno, tenemos que reactivar la inversión porque no nos da con el sistema que tenemos.
Entonces, genera un fondo, pretende constituirse un fondo en donde no se basen en la inversión. Vamos a dejar de contar con el presupuesto y vamos a movilizar al mercado. Y entonces hacen aquí un milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que dice que poniendo unos pocos fondos el presupuesto de la Unión Europea y poniendo el gestor del Plan Juncker, que es un fondo estratégico de inversión en Europa, a través de una parte, este es el Fondo Europeo de Inversión Estratégica, este fondo moviliza vía la aplicación del apalancamiento que es capaz, la capacidad de financiación que es capaz de generar el Banco Europeo de Inversiones, puede generar hasta 315.000 millones de euros en Europa. Esto lo propicia la actuación del Banco Europeo de Inversiones, la complementariedad con fondos de la Unión Europea, es decir, si utilizamos una cosa que se llaman instrumentos financieros que aparece en el programa operativo actual, que es formar una especie de fondos de... Esto requiere también otra vuelta muy especial. Bueno, se generan unos instrumentos que permiten dar unas garantías para que el Banco Europeo de Inversiones y la banca, y aquí entra el Banco Central Europeo, Draghi, con una política muy activa de financiación, metiendo mucho dinero en el mercado, se consiga que gracias a esa financiación se puedan llevar a cabo proyectos que estaban en una situación, antes hablábamos también de borderline, que están en la frontera y que podrían atenderse y ejecutarse. Lo malo de esto, que es muy loable, es que esta financiación sí que responde, y conecto como empezaba, responde a intereses puros de mercado. Cuando se apliquen los 315.000 que yo creo que se van a ejecutar, no hay una distribución por cuotas, no nos va a llegar a Castilla-La Mancha, no tenemos una preasignación de una cuota como nos pasaba con las subvenciones, sino que esto va a la TIR, a la rentabilidad que tenga cada proyecto. Entonces, el proyecto que más rentable resulte es el que se va a financiar. Fluye a Dinamarca, fluye a Francia y fluye a Reino Unido, que es donde está yendo. Y esto no permite llevar a cabo y consolidar la política de cohesión, que es de lo que hemos estado hablando todo el rato. Y este fondo es un peligro, aunque son conscientes, y nosotros vamos a luchar por captar parte de esa inversión, pero no responde a ese principio de solidaridad, no responde a ese principio que hablábamos y que permitía integrar, cohesionar el modelo europeo, sino que es un reto que nos pone a competir con regiones con un capital humano muy rico, muy dinámicas, muy eficaces, que son capaces de atraer hacia su territorio esas inversiones. Nuestra parte para luchar con ellos es complementar todo lo que hemos hablado, los fondos de los que hemos estado tratando ahora, que son subvenciones que se consignan en presupuesto, complementarlos y ser capaces de llevar a cabo esto. Pero eso será objeto de otra ponencia como esta. Muchas gracias por su atención.